El día de la trampa es el día que precede al día de los enamorados. De acá en más, con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Se está comentando bastante un artículo, Juan Pablo de Pablo, ustedes saben que es un economista muy cercano a Javier Milei, de los pocos que queda también del grupo de los domingos que va a escuchar ópera a Olivos, pero siempre ha tenido algunas, cada tanto, opiniones independientes o que marca alguna cuestión respecto de el gobierno en la que no es 100% una adhesión. Bueno, Juan Carlos de Pablo publicó en el diario La Nación un artículo acerca de lo que tuvo que ver con la discusión del INDEC, de la salida a la baña, que dicho sea de paso, se fue la misión del Fondo Monetario Internacional, me comentaba recién David Cayón. Recuerden que en el acuerdo, el último acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, uno de los puntos que estaba dentro del acuerdo era el lanzamiento de la nueva medición del IPC para, decía textual, para tener herramientas que permitan captar con mayor precisión la evolución de precios y demás. Pero el Fondo Monetario ayer no dijo, terminó la misión, no dijo nada, seguramente tiene que sacar un waiver, un perdón, porque Argentina no acumuló la cantidad de reservas del Banco Central a las que se había comprometido, pero dado que últimamente empezó a comprar reservas, el fondo había dicho que estaba muy alentado por eso y no dijo nada absolutamente del tema del cambio, de la persistencia de la vieja manera de medir inflación. Pero bueno, lo que dice de Pablo en esta columna es que le parece medio insignificante, él minimiza el tema de lo de la baña, ese es un problema de comunicación, fue un error de comunicación, pero dice, hablemos de lo que realmente importa. Y dice, lo que realmente importa es el problema que estamos teniendo con la inflación. Dice, el problema es la tasa de inflación, que desde fines del 2024, salvo un mes, nunca fue inferior al 2% mensual. Eso es lo que dice de Pablo. Después, claro, o sea, después de haber recibido arriba del 200%, la gran novedad del primer año de Milei fue la velocidad a la cual logró desacelerar mucho más rápido de lo que muchos preveían la inflación. Pero, ¿qué pasó el año pasado? Bueno, tenés esta persistencia del 2% y de hecho que sobre el último tiempo fue hacia arriba. Dice, ¿es la inflación? Le pregunta, porque Milei venía diciendo que en realidad venían arrastrando el tema de la emisión monetaria y que hasta que todo eso se reabsorbiera necesitabas un tiempo y que entonces había que esperar un año, después un año y medio, después 2 años, después 2 años y medio del efecto que heredó de Alberto Fernández. Entonces el propio de Pablo se pregunta, ¿es la inflación un fenómeno exclusivo o principalmente monetario? Porque lo que estaría demostrando esto es que la teoría de Milei no se corrobora. O que, como venían discutiendo otros economistas, cómo se mide efectivamente cuánto es la masa monetaria. Pero dice, bueno, ¿por qué tenemos inflación con tipo de cambio nominal que no aumente, que hasta baja? Porque lo que está pasando con el dólar es que está replanchado, no solo planchado, sino que el dólar se sigue abaratando. Ayer el mayorista cayó por debajo de los 1.400 pesos. Entonces, en la medida que vos tenés inflación en pesos y el dólar que se abarata, bueno, Argentina se sigue encareciendo en dólares, tenés cada vez más incentivos para la importación y la inflación, a pesar de que tenés el dólar quieto, sigue subiendo. O sea, no cede, no solamente el 2%, sino que se acercó al 3%. La tasa de inflación incómoda, dice de Pablo. Ha transcurrido la suficiente cantidad de meses para que la cuestión merezca ser puesta sobre el tapete, escribe de Pablo. La cuestión de la inflación plantea y agrego yo el tema de la pérdida de poder adquisitivo. Salió ayer un informe oficial de la Secretaría de Trabajo planteando que los salarios privados han perdido contra la inflación los últimos meses del año pasado, el año que cerró. La caída de los datos oficiales establecen que los salarios promedios del empleo formal privado cayeron en diciembre nuevamente contra la inflación. Y llevan 4 meses los salarios privados del sector formal, llevan 4 meses perdiendo contra la inflación. Además de usar el dólar como ancla, el gobierno había planteado también las paritarias al 1%, buscando generar expectativa de que la inflación iba a converger al 1%. De hecho, el otro día hablábamos con Maturano del gremio de los maquinistas de trenes, que nos decía que
están bajo conciliación obligatoria porque le ofrecieron un 1%. Zafaron unos pocos gremios dentro de esta pérdida general del poder adquisitivo. En promedio perdieron unos pocos gremios, 6 de 27 zafaron y lograron empatarle a la inflación, dice el informe de la Secretaría de Trabajo. Fíjense la importancia también de lo que son las negociaciones, los convenios, los medios numerosos con posibilidad de establecer una paritaria a nivel nacional, que es algo que la ley que se está aprobando en el Congreso Nacional, que ya tiene media sanción del Senado, busca fragmentar y eliminar para que se pueda negociar, que el predominio sean las negociaciones a nivel empresas e incluso a nivel regiones, que es lo que dijo Patricia Bullrich, que ese es el corazón de la reforma. Así que bueno, tenemos inflación persistente en 2% hace ya muchos meses y más hacia arriba que hacia abajo. Tenemos pérdida de poder adquisitivo, incluso el sector del registrado. Tenemos la caída del ingreso disponible. La consultora de Equilibra de Hernán Lacunza viene hablando mucho de esto, a la medida en que además aceleran la quita de subsidios y suben los gastos en el pago de servicios, el ingreso disponible se va achicando. Hay un nivel de endeudamiento muy relevante entre las familias también. El efecto hace que el ingreso disponible se ve afectado una vez que pagás los servicios públicos que suben, el transporte público que sube por arriba de la inflación promedio, más las deudas, eso hace que tengas un ingreso disponible que se va achicando. En un contexto en el cual tenés tasas de interés muy altas. Hoy la Unión Industrial Argentina se va a reunir con Caputo, Rapalini, Martín Rapalini, y uno podría imaginar que la Unión Industrial Argentina, cosa que ocurrió junto con la Sociedad Rural Argentina, la Asociación de Empresarios de la Argentina, la Asociación de Bancos, sacaron conjuntamente un comunicado, se expresaron cada una en apoyo de la reforma laboral, que contiene muchísimas, o casi todas, o todas creo yo, salvo la rebaja de cargas patronales, que no hay una baja de cargas patronales, sino un redireccionamiento de una parte de las cargas que iban al ANSES y que ahora van al Fondo de Asistencia Laboral para financiar los despidos. Muchísimos de los reclamos históricos, los grandes estudios jurídicos, las grandes empresas, están contemplados dentro de esta ley en términos de abaratar las indemnizaciones, bajar la imprevisibilidad respecto a lo que tiene que ver con cómo se fijan, por ejemplo, los intereses a la hora de los despidos, una mayor flexibilidad, que obviamente que las condiciones laborales hacen que siempre el poder esté mucho más lado en la empresa para fragmentar vacaciones, que no tengan que ser necesariamente en periodos estivales, salvo una vez cada 3 años. El tema también de las enfermedades, no tener que darle cobertura a las enfermedades como ocurre actualmente, poder pagar a la mitad cuando alguien se lastima por fuera del trabajo jugando al fútbol, que es el ejemplo que puso Sturzenegger, también un tope a lo que se cubre de las enfermedades, la posibilidad de acumular horas en los tiempos de temporada de mayor demanda de mano de obra, eventualmente para después compensarla en los bancos en otros momentos, la no presunción de una relación laboral en lo que tiene que ver con los trabajadores monotributistas, la consagración de los trabajadores de plataformas en las condiciones actuales, sin que eso represente de ninguna manera relaciones de tipo laborales que se puedan presumir, simplemente los empleadores eventualmente pagando un seguro, la eliminación de todo lo que tiene que ver con el teletrabajo y las obligaciones eventualmente que podía tener una empresa frente a un trabajador que hiciera trabajo remoto para cubrir los costos dentro de su casa. Bueno, todo eso está súper contemplado dentro de esta ley y la Unión Industrial Argentina lo celebró. Pero a la vez hoy van a verlo a Caputo con otras cuestiones que tienen que ver con los textiles. Se están presionando mucho sobre la Unión Industrial Argentina porque además el atraso del tipo de cambio tan planchado sigue siendo un incentivo a las importaciones. La destrucción del empleo en el sector textil ya lleva casi 20.000 puestos de trabajo y en estas condiciones de altísima tasa de interés les cuesta muchísimo al sector productivo ponerse en marcha. La capacidad instalada de la industria en promedio es de apenas 50%, o sea, están funcionando menos, o sea, la mitad de las máquinas de lo que podría estar produciendo. Con lo cual, en un contexto en el cual el Congreso está a punto de sacar una de las leyes
que históricamente han demandado el sector empresarial y los bufetes de abogados que trabajan para las grandes empresas, el contexto en el cual esto se produce es un contexto muy poco alentador para la producción nacional y para generar actividad económica que genere empleo, a pesar de que pero el gobierno oscila en plantear cuál es el mérito, si esta ley efectivamente va a generar o no empleo. Pero en estas condiciones es muy difícil que esta ley genere empleo, porque es muy difícil que se reactive el consumo masivo y que los sectores que son más de mano de obra demandantes, aún con estas nuevas reglas, tengan a quien venderle con la competencia que tienen de la importación, que se agrava día a día con el tipo de cambio que se sigue atrasando.